le pueden decir, bueno, a partir de ahora vas a actuar como un juez en lo laboral. Por ejemplo, puede decidir, pongamos que sea la Corte en pleno, una sesión de la Corte, y la Corte decide que el juez penal tal se convierta en juez laboral o que vaya a otro lugar. La Corte Suprema puede trasladar a un magistrado de un lugar a otro, de un turno a otro, de una competencia a otra. A no ser que tenga acuerdo del magistrado. Bueno, sí, salvo eso. La Corte no tiene competencia para hacer eso. No puede cambiarle a un juez, no puede sacarle, decirle, usted no va a entender en este caso que cayó en su juzgado. Supongamos que sea un juez civil que le cae un caso importantísimo, la Corte no le puede decir, bueno, a usted le cambiamos de turno y ese expediente va a quedar a cargo de otro juez. Bueno, eso no puede hacer porque los magistrados son autónomos en cuanto magistrados, es decir, en cuanto a función jurisdiccional. Un juez de primera instancia es el que tiene que resolver ese caso de primera instancia, ese expediente que tiene, y nadie puede influir en él. No puede la Corte trasladarlo o no puede influir, decirle que tiene que resolver de tal manera. Es autónomo, decide, como se dice, según su leal saber y entender. Después, bueno, se verá los recursos de apelación, la inconstitucionalidad y todo eso, ¿verdad? Pero el magistrado es autónomo. Bueno, un fiscal, ¿cuál es la situación de un fiscal? Eso sí, Puede ser trasladado, pues que haya entrado, pues supuestamente eso es lo que todo el mundo está protestando o se está quejando, que escuchar que le lleva a fulanito, le lleva a otro lado, a una gente le lleva a otro lado. ¿Tiene esa potestad? Bueno, por ejemplo, ahí lo primero, vamos a ir de acuerdo con lo que dice acá el artículo, designar. Por ejemplo, el fiscal general del Estado puede designar a uno o más integrantes del Ministerio Público para que actúen en un asunto determinado o en varios de ellos. ¿Tú querías decir algo? Bueno, vamos a ver qué dice acá este artículo de la ley. Por una parte, el fiscal, esto es facultad del fiscal general del Estado. Aquí hay lo que se llama la unidad del órgano. El órgano Ministerio Público tiene una unidad que se da en el fiscal general del Estado. En definitiva, el fiscal general del Estado es el responsable último por el funcionamiento del Ministerio Público. Por eso, por ejemplo, puede hacer lo que dice ahí, designar a algunos agentes fiscales para que entiendan en un caso. En cuanto a un magistrado judicial, lo que se quiere es que los casos sean distribuidos en forma aleatoria, es decir, que no se elijan casos
para enviarla a tal o cual magistrado, sino que en forma aleatoria vayan a los distintos magistrados. Aquí, en cambio, en el Ministerio Público, si el fiscal general cree que un caso es importante, puede asignarle a un fiscal que intervenga en ese caso, e incluso puede designar a varios fiscales que se ocupen de un caso determinado que él considera importante. Puede, por ejemplo, reemplazarlos. También está otro, puede que estén unos agentes llevando un caso, que eso no satisfaga al fiscal general del Estado, y lo puede cambiar, puede formar equipos, puede, esta otra cosa era asumir directamente la conducción de un caso. El propio fiscal, si de repente considera que el caso es muy relevante, puede él mismo intervenir en ese caso. Esto, por ejemplo, la Corte podría hacer, por ejemplo, un caso que está en primera instancia, importantísimo. La Corte de repente puede decir: nosotros vamos a intervenir en este caso, y le sacan al juez. No se puede, precisamente, ¿verdad? Porque si no, allí se estaría alterando ese principio de imparcialidad. El caso llega en forma aleatoria a un magistrado, y ni siquiera la Corte le puede sustituir a ese magistrado. Va a llegar a la Corte eventualmente por vía de recursos, por una acción de inconstitucionalidad, pero la Corte no puede intervenir. Aquí, en cambio, el fiscal, si quiere, puede reemplazar a los fiscales, puede formar equipos, puede después asumir él mismo el caso si considera que es muy importante. Bueno, y lo que sigue está lo referente a traslados. La disposición es un poco contradictoria. Por una parte dice que puede ordenar traslados por razones de servicio, por una parte. Lo único que se da al funcionario puede impugnar la decisión, es lo que puede hacer, impugnar esa decisión. El fiscal tiene que trasladar, de acuerdo con las necesidades, con la importancia de los casos, es decir, por razones de servicio. Puede, digamos, adoptar las medidas necesarias y hacer todos los traslados que le parezcan convenientes. El trasladado puede impugnar la decisión y después se resuelve eso. Bueno, pero sin embargo, la última parte es, no sé qué pasó, qué le pasó a los legisladores, que después dice: en ningún caso podrá trasladarse a agentes fiscales sin su consentimiento previo y expreso, lo cual es contradictorio con lo que está en el párrafo precedente. Lo que esto es lo que está de acuerdo con las características de la institución. El Ministerio Público es diferente a la justicia ordinaria por estas medidas que puede adoptar el fiscal general. Lo que está de acuerdo con el carácter de la institución Ministerio Público es que el fiscal pueda trasladar a los agentes fiscales. En todo caso, lo máximo sería lo de impugnar, en el sentido de que el traslado es arbitrario, que el funcionario, digamos, manifieste que el traslado ha sido sin ningún motivo, pero más que eso no podría ser. Pero la ley, como ven ustedes, contiene una contradicción
muy grave, que verdaderamente es una cuestión de decidir una u otra cosa. Bueno, hasta aquí esto del Ministerio Público. La Policía Judicial, para Policía Judicial tienen que ver, aparte del artículo constitucional, del Código Procesal Civil. La Policía Judicial tiene esta característica: cuerpo técnico no militarizado, integrado por investigadores civiles. Es otro tipo de policía. Procesal penal, doctor. Civil, dije. Procesal penal, sí. Bueno, llegamos hasta aquí entonces y todavía tenemos la clase del próximo jueves. Bueno, muchas gracias. Gracias, doctor.